Muy buenos días a todas las señoras periodistas, los señores periodistas, de todos los medios de comunicación que están hoy aquí en la Cancillería. Les agradecemos infinitamente su presencia ante esta invitación para una conferencia de prensa que queremos desarrollar junto a la señora ministra de Industria y Comercio, doña Liz Kramer, sobre la resolución de nuestras gestiones y la petición oficial que hemos hecho la semana pasada en ocasión del conocimiento que tuvimos de la imposición de aranceles a las exportaciones de nuestra industria maquiladora de autopartes al Brasil. Brevemente, la ciudadanía conoce, la semana pasada, el lunes a la tarde, tomamos conocimiento de esa imposición de medidas por parte de la Receta Federal. Inmediatamente nos reunimos con la señora ministra de Industria y Comercio, doña Liz Kramer. Empezamos a desarrollar un trabajo conjunto. La Cancillería inmediatamente envió nuestra propuesta del acuerdo automotriz que nos falta negociar con el Brasil por valija diplomática, al mismo tiempo de entregar aquí al encargado de negocios ese modelo de acuerdo. Vale la pena resaltar que cuando nosotros llegamos al gobierno tomamos conocimiento de lo que estaba siendo negociado por representantes del gobierno anterior respecto a ese acuerdo automotriz, y como hemos visto y coincidido con la señora ministra Kramer de que de ese borrador de acuerdo no contemplaba adecuadamente los intereses de la República del Paraguay y de todos los sectores afectados, no solamente de la industria de autopartes, sino también de lo colateral, como el caso, por ejemplo, de los importadores de automóviles usados. Decidimos impugnar y rechazar ese borrador y ponernos a trabajar para elaborar un nuevo borrador, un nuevo modelo de acuerdo, que es el que le enviamos al Brasil la semana pasada, diciéndoles que el Paraguay estaba en condiciones inmediatamente de sentarse a negociar este acuerdo automotriz que falta implementar. Al mismo tiempo, le hemos enviado un protocolo que le daba la cobertura legal a una eventual decisión de suspender, como queríamos nosotros y como peticionamos, la suspensión de esta medida en tanto se negocie el acuerdo. Desde ese mismo día, desde el lunes a la tarde, hemos tenido intensas negociaciones, intensos contactos en mi caso, con el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, el canciller Enrique Ernesto Araujo, la ministra Liz Kramer con su par, el ministro Benigno López con su par, el señor Pablo Guedes, ministro de Finanzas del Brasil. Hemos trabajado juntos de manera intensa, coordinada, con la propuesta concreta de levantamiento de esta medida. Mientras tanto, tengamos el tiempo y el espacio necesario para negociar el acuerdo. Gracias a Dios y gracias a la buena voluntad de nuestros socios y aliados vecinos del Brasil, ayer tomamos conocimiento, como toda la ciudadanía y todos ustedes, del levantamiento de esta medida a través del Sistema de Comercio Exterior del Brasil, de la Receta Federal, que elevó en sus páginas de internet justamente la información levantando la medida. Quiero significar, en primer lugar, que tanto la ministra Kramer como yo, el presidente de la República, todos estamos muy contentos, estamos muy agradecidos también por todas las gestiones que pudimos hacer juntos con nuestros colegas contrapartes del Brasil para que esto sea posible. Y esto nos da un espacio de tiempo necesario, de tranquilidad y al mismo tiempo de seriedad para encarar con las negociaciones futuras con el Brasil del gran acuerdo automotriz que finalmente quiero decirles, lo vamos a hacer con la ministra Kramer precautelando los intereses de todos los sectores. Nadie va a ser olvidado en las negociaciones como se hizo anteriormente. Vamos a cuidar de los intereses de todas las paraguayas y los paraguayos, de las industrias de autopartes, de los importadores de autos usados, es decir, vamos a precautelar los intereses de todos. Entonces,
Estas sean un poco las declaraciones primarias que quiero hacer al respecto, dejando en uso de palabra a mi colega, la doña Liz Kramer. Bueno, muy buenos días, hago mío los saludos a todos ustedes. Complementando lo que decía el canciller, por instrucción del presidente Abdo, nosotros iniciamos el gobierno con los pendientes de los vínculos que nos faltaban o que teníamos por negociar, y en ese sentido quiero destacar que en el gobierno de Brasil, estando en elecciones, se dispuso la continuación de las negociaciones para el mes de febrero, ya habiendo asumido el gobierno del presidente Bolsonaro. En ese marco asumimos el compromiso de trabajar todos los frentes, donde el Frente de la Unión Europea nos tuvo juntos como Mercosur, negociando un acuerdo muy favorable a nuestros intereses, de gran repercusión, que cerramos semanas atrás. Obviamente que estará luego al parecer de los congresos de los países. Lo natural es seguir con los acuerdos pendientes más urgentes, como son el acuerdo automotriz con Brasil, con Argentina y con Uruguay. Y en ese sentido también comunico que a la par que estamos ya consiguiendo levantar esta medida impuesta por la Receita y sentándonos a la mesa de diálogo y de negociación con el Brasil, también se ha hecho lo mismo con la Argentina. Tenemos ya con la Argentina una ronda de negociación, una ronda técnica agendada para el día 18 en Buenos Aires con los equipos técnicos, y todo esto también con el Brasil en cuanto al calendario se verá después del gran encuentro del Mercosur que se tendrá la semana que viene. Es cumbre de Mercosur la semana que viene, van a estar los 4 presidentes, nosotros vamos a estar también en Santa Fe, y va a ser el gran respaldarazo político que necesitamos todos para poder sentarnos a la mesa con las señales políticas que nuestros presidentes nos impartirán, con la visión integracionista y de complementariedad económica que nos llevó a lograr un gran acuerdo con la Unión Europea. También comunico que en conjunto con la ministra Carla Basigalu, por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio, han invitado al sector de automotriz, el sector de importadores de autos usados, digo bien, para una mesa de diálogo mañana a las 11 de la mañana en el local del Ministerio de Trabajo. Pero quiero señalar muy específicamente que este no es un acuerdo donde hay un solo punto a tratar que fuese el tema de los autos usados. Es un acuerdo muy complejo, tanto así que entre las cosas que habíamos rechazado cuando nos presentaron hasta dónde habían avanzado las negociaciones, estaba, por ejemplo, que le demos dicho en simple, le demos nuestros impuestos para vehículos extrazona de 20 al 35%, como se tienen los otros países. Había un tema de cuotas, darnos unas cuotas tope de exportación por debajo incluso de nuestra producción ya en ese momento. Entraban también pedidos de imposición de aranceles para implementos agrícolas, maquinarias y demás dentro de lo que se ha motorizado. Entre otros, también había un requerimiento de dejar fuera del acuerdo automotriz al sector de maquila, es decir, a una medida de incentivo que tiene la República del Paraguay. Entonces todo eso, inclusive las propias empresas autopartistas y maquiladoras en general, pero autopartistas en particular, porque eran las afectadas por este acuerdo, borrador de acuerdo automotriz, rechazaron contundentemente, y así lo hicimos saber en su momento en un gobierno ya de transición, ya de salida en cuanto a lo que tiene que ver con el Brasil. Por ello, siguiendo las instrucciones del presidente y en equipo, como tiene que ser, liderando las negociaciones por Cancillería Nacional como corresponde, tanto el Ministerio de Industria y Comercio, los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, Banco Central y demás, nos ponemos en la línea de trabajo técnico para abordar todos los sectores, todos los estudios económicos, todo el impacto que cada uno de los aspectos que este acuerdo conllevará, para poder llevar a la mesa de negociación los intereses que respondan al legítimo derecho que tiene Paraguay de promover su desarrollo, de crecer en su industria y con una vocación de complementariedad de la cadena productiva. Muchísimas gracias. Brasil vuelva a instalar, gracias, los aranceles, por un lado.
Y por otro lado, dentro de este acuerdo, tanto para Brasil como para Paraguay, ¿hay algún punto que es innegociable? Bien, la medida no tiene fecha, si bien nosotros dijimos que estábamos atentos a las negociaciones inmediatas. La medida no tiene fecha, pero se entiende ya el compromiso político de nuestra parte de sentarnos a negociar. Por tanto, con el respaldo de los presidentes del Mercosur, la semana que viene seguramente daremos el inicio oficial a esa ronda con la voluntad que ambos presidentes nos darán a los equipos técnicos y a los mandos de los ministerios. No tiene una fecha específica, pero sí nosotros estamos decididos no solamente a resolver este tema de fondo y de una vez, no solo con Brasil, sino también con Argentina y con Uruguay, para darle todo el soporte legal a las inversiones que ya están en el Paraguay y las que vendrán. Nosotros necesitamos movernos como un país. A nosotros la discusión interna de lo que se hizo y hasta un punto, lo que no se hizo, etcétera, es una discusión ya que pertenece a las feras del Paraguay, pero a la hora de la negociación nos tenemos que sentar con esos intereses en mano. Así que la fecha no, pero sí listos para abordar eso. Y en cuanto a la siguiente pregunta, si había alguna cuestión innegociable, cuando uno empieza a negociar no habla de innegociables, ¿verdad? Entonces nos sentamos a negociar con la mayor predisposición y con todos los equipos técnicos preparando todos los argumentos económicos que hacen a cada uno de los sectores. Entonces, en ese marco sabemos que hay mucha ansiedad, muchas preguntas nos dicen, bueno, pero ¿y qué le van a decir? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Bueno, a la hora de una mesa de negociación uno no puede estar de alguna manera explayándose en todo lo que va a ocurrir en esa mesa y hacer, digamos, presunciones. Nosotros tenemos obviamente presunciones, tenemos argumentos y vamos a tener argumentos técnicos y sólidos desde el punto de vista económico para cada uno de los puntos. Y la mesa de negociación nos irá llevando, son varias rondas técnicas, son muchos temas, es complejo, no es fácil y no es un solo punto, eso es lo que quiero resaltar. Ministra, tras esta tregua con el Brasil, el punto de conflicto también es la importación de autos usados. En ese sentido, Paraguay mantiene sin variables la importación de autos usados. Como bien decía el canciller, lo que nosotros hemos mandado a través de Cancillería al Brasil ha sido una propuesta donde proponemos atender cada uno de los puntos que hemos rechazado en las propuestas anteriores. Uno de esos puntos, pero no el único, que vuelvo a repetir, uno de esos puntos es el tema de autos usados y Paraguay está dispuesto a dialogar y negociar sobre el tema. No hemos puesto una base, hemos puesto la base de que iremos a explicar cada uno de los aspectos de los sectores que están involucrados. Entonces ese es uno de los aspectos nada más y forma parte, sí, en efecto, de lo que hemos planteado, porque el propio Brasil lo planteaba entre sus requerimientos. Quiero resaltar algo al respecto, quiero remarcar algo. Lo que quiero es que queremos que el sector de importadores de autos usados, con quienes se van a reunir la ministra Kramer y la ministra Bacigalupo el día de mañana, estén tranquilos. Nosotros vamos a sentarnos a la mesa de negociaciones contemplando sus intereses. Es decir, los tenemos muy presentes a ellos. Un sector importante de la economía nacional tienen el legítimo derecho de desarrollar sus actividades dentro del marco de la ley. Y quiero que se queden ellos tranquilos que nosotros, con la ministra Kramer y todos quienes, nuestros colaboradores que vamos a sentarnos a negociar, vamos a contemplar sus intereses. Ningún sector va a dejar de ser tenido en cuenta porque aquí todos tienen el legítimo derecho de desarrollar sus actividades, así como la industria maquiladora de autopartes. Un poco esto vale la pena resaltar lo que dijo mi colega. De hecho, mañana ellas van a comunicarle esto, pero como estaba diciendo, de repente, para que no haya ningún tipo de malentendidos, la República del Paraguay en la mesa de negociaciones va a defender los intereses de todos los sectores directamente implicados y los sectores colateralmente afectados. Complementando lo que decía el canciller, también los sectores, los importadores de autos que están vinculados a otro sector, también van a ser autos nuevos, por decirlo de alguna manera, van a ser contemplados, puesto que en la propuesta que rechazamos, como dije al comienzo, había un pedido de una suba del arancel que nosotros cobramos 20%, nosotros cobramos, el Brasil cobra 35%, diciéndolo en términos simples.
Parte de la negociación que hemos rechazado implicaba subir esos aranceles que Paraguay cobra a autos de extra zona, digamos pueden ser europeos o asiáticos, por ejemplo, subir del 20 al 35%, es decir, sus intereses, los intereses también de los importadores de autos usados, es un interés atendible, legítimo, que vamos a llevar a la mesa de negociación. Ministra, decía que se sentaban aquí, que se sentaban a negociar, dispuestos a hablar de cualquier tema, pero están marcando unas líneas rojas. No, nosotros tenemos obviamente los puntos que hemos abordado. Lo que estamos diciendo es que vamos a abordar esos temas, todos aquellos temas que hemos impugnado, que hemos rechazado del acuerdo anterior, que hemos dado a conocer a través de comunicados que tienen ustedes. Eran distintos puntos, por ejemplo, tema de cuotas, de exportación, temas de que la maquila entre dentro del acuerdo automotriz. Tenemos que atender, por supuesto, el tema de los implementos agrícolas motorizados, las motocicletas, está el tema de los autos nuevos de extrazona y está el tema de los autos usados. Hay un tema de tasas consulares también y hay otros temas menores. Estos temas ya formaban parte de las discusiones entre los gobiernos. Cuando asumimos, vuelvo a decir, nosotros asumimos vemos lo que quedó en la mesa de negociación y decimos esto no es posible, no podemos avanzar de esta manera. Esperemos al nuevo gobierno que efectivamente tomó oficina en enero de este año y a partir de ahí se desarrollan entonces. En nuestra propuesta, por un lado fue la propuesta de la medida de levantamiento inmediato a través de una medida diplomática jurídica que mi colega podrá explicar mejor. E interín le dijimos estamos listos para negociar y sentarnos en un modelo de acuerdo que contemple estos puntos que hemos rechazado en el pasado. Por tanto, ¿son parte de la negociación? Sí. ¿Serán los únicos puntos? No. Puede que se incluyan otros puntos y es posible, en las negociaciones es posible que eso ocurra. Por ello es un tema que requiere templanza, requiere por supuesto mucha sapiencia de los técnicos, mucha sabiduría, mucho respaldo político también de los presidentes y hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con muchísima moderación porque están en juego los intereses del país. ¿Qué cuotas estaría dispuesto a admitir Paraguay? Forma parte de la negociación. Y respecto al arancel, no sé si tienen algún estudio económico para... Estamos haciendo los estudios económicos. Sí. Ministro. ¿Qué reporte tienen oficial de Brasil con relación a la supuesta desaparición de Adoni Martín? Respecto a la presencia del señor canciller de la República del Uruguay, don Rodolfo Nin Noboa, él está llegando en visita oficial respondiendo a una invitación que le había realizado. A partir del mediodía empezamos a desarrollar una agenda. Es una agenda que contempla una reunión con el señor presidente de la República, don Mario Abdo. Luego tenemos la reunión del mecanismo de consultas políticas. Es un mecanismo implementado por ambas cancillerías en donde elaboramos la agenda a desarrollar en el futuro de nuestra rica agenda realmente con el Uruguay y cada vez más rica. Al mismo tiempo, el señor canciller va a ser condecorado por el gobierno nacional por su gran esfuerzo en fortalecer las relaciones entre el Uruguay y el Paraguay y al mismo tiempo porque también es un gran cultor del mecanismo de integración dentro del marco del Mercosur. Es uno de los principales cancilleres que ha luchado mucho para que lo que nosotros queremos también, que se vaya perfeccionando el mecanismo de integración dentro del Mercosur, sea posible. Por esa razón, también le vamos a otorgar esta condecoración. Vamos a estar con él acompañándole. Él es un hombre que conoce muchísimo de todo lo que fue el proceso de la valorización del producto, la carne uruguaya, conoce de todo el proceso de la creación del Instituto Uruguayo de la Carne y ha querido venir a participar del evento de la Expo, aquí en nuestra Expo Rural, Expo Industrial Rural, en Mariano Roque Alonso. Le vamos a acompañar, va a visitar los stands, va a ver nuestra ganadería
y luego también va a hablar y va a dar una charla a los ganaderos comentando la rica experiencia uruguaya, dentro del marco siempre de la cooperación. Así que va a ser una visita con una agenda muy rica que se va a iniciar el día de hoy. Sobre el tema de Arrom y Martí, todavía nosotros no tenemos ninguna información oficial. Nosotros no podemos dar ninguna información hasta tener reportes oficiales. No tenemos ninguna información oficial hasta por lo menos hace unos minutos que yo me bajé del despacho de parte de la Policía Federal ni ninguna otra institución brasileña. Solamente podemos dar informaciones ciertas cuando tengamos alguna información oficial, pero yo no tengo aún una información oficial de la fuga o desaparición de estas personas de su lugar de residencia en el Brasil. Volviendo al tema de las autopartes y las negociaciones con Brasil, el otro sector que también estaba fuera del acuerdo Mercosur era el sector azucarero. ¿Van a iniciar alguna negociación con Brasil respecto a ese tema? No, el tema azucarero no está en parte. Este es un acuerdo netamente automotriz. No, pero al margen de este, No. para evitar No está en problemas los en el planes, futuro. no está en la agenda. Y una pregunta más, ¿por qué Brasil está tomando estas medidas hacia Paraguay? Primero, ahora este arancel al sector azucarero, al sector automotriz, antes fueron los reales. ¿Hay algún problema con Brasil? ¿Brasil quiere incentivar su economía ahogando la paraguaya? ¿Por qué estas medidas? No hay ningún problema con el Brasil. Tenemos la mejor relación con la República Federativa del Brasil. Es una relación que se manifiesta en testimonios y en hechos concretos. En menos de 10 meses hemos conseguido enormes avances, y voy a citar solamente nuevamente porque vale la pena hacerlo. En menos de 10 meses hemos conseguido consolidar no solamente la concreción del proyecto de un puente internacional más, sino de 3 puentes internacionales con financiaciones concretas. El segundo puente sobre el río Paraná a la altura del Presidente Franco Foz de Iguazú, el puente sobre el río Paraguay a la altura de Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, que forma parte de la carretera bioceánica que va a unir el Atlántico con el Pacífico, con esta carretera que pasa por el Paraguay, que es de importancia estratégica, y el puente sobre el río Apa, que va a ser la otra vía de interconexión. Esto, al mismo tiempo, vale mencionar del trabajo conjunto que hemos realizado con el Brasil, juntamente aquí, la ministra estuvo presente también en Bruselas conmigo, para que el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur sea posible, en un entendimiento que vale la pena resaltar. En todos los casos, el Brasil, cuando de repente tiene alguna medida que su legislación interna le exige, siempre estamos, y de repente puede afectar al Paraguay, como en este caso, por ejemplo, nuevamente, por ese gran relacionamiento que tenemos, estamos siempre logrando sortear las dificultades para llegar a los acuerdos como vamos a llegar en el tema del acuerdo automotriz. Pero quiero dejar bien sentado. En este momento hay una delegación encabezada por la ministra de Agricultura del Brasil que ayer llegó. Anoche ya me reuní yo con ella junto a otros servidores del Estado paraguayo. Justamente para su presencia obedece para seguir fortaleciendo los ámbitos de la cooperación entre ambos gobiernos, entre las instituciones de ambos gobiernos. Solamente ese hecho habla, nuevamente una presencia importante de una delegación brasileña, habla de en qué momento estamos en este relacionamiento con el Brasil. ¿Y por qué esta medida en este momento concreto por parte de Brasil? Esta ha sido una medida de la Receta Federal porque ellos dicen que están obligados por su ley. Entonces, nosotros hemos interpretado, le hemos hecho llegar nuestra interpretación respecto a este tema, de lo que entendemos dentro del marco de ALADI y del Mercosur, y ellos han accedido a seguir estudiando con nosotros. Pero hay que tener presente que la Receta Federal al principio había dicho que era el desarrollo de una aplicación de una legislación interna de ellos, una legislación fiscal, pero no tiene que ver con una cuestión concreta de nuestro relacionamiento político con el Brasil. Al contrario, yo creo que el relacionamiento político es tan bueno que el relacionamiento político hace que puedan corregirse algunas situaciones que se producen como se produjeron hace una semana
hasta encontrar la solución de fondo. Canciller, volviendo al tema de Arrón y Martí, ellos ya cuentan en este momento con orden de captura por parte de la justicia brasilera y también con el pedido o con la orden de extradición, ¿o cuál es su situación actualmente? Esos señores esperaron el último día y en la última hora para presentar el recurso de apelación ante el Ministerio de Justicia del Brasil, ante la decisión del Comité Nacional de Refugiados del Brasil de levantar su estatus de refugiado. Lo hicieron solamente para ganar tiempo, pero es la última instancia para que quede firme la decisión del Comité Nacional de Refugiados. El Ministerio de Justicia, cuya decisión estamos esperando cada hora, tiene que expedirse en cualquier momento. A partir de ahí, nosotros estamos pendientes porque a partir de ahí queda firme la decisión del Comité Nacional de Refugiados, pierden completamente el estatus de refugiado y por lo tanto ustedes saben que hay una petición de extradición que hemos enviado inmediatamente, conocida la decisión del Comité Nacional de Refugiados, hemos enviado la petición de extradición. Por lo tanto, al tener la decisión del Ministerio de Justicia, aquí, seguramente esperamos que se activen ese mecanismo y se los pueda realmente capturar para que puedan ser enviados al Paraguay, para que puedan rendir aquí ante